Después de enterarse de que su exesposa había regresado y quería finalizar el divorcio, pero con la condición de dividir los bienes, algo que en este momento solo consistía en su pequeña casa, Ye se sintió atrapado. Sin embargo, Ye no estaba dispuesto a rendirse. Después de todo lo que su exesposa le había hecho, el daño y el sufrimiento que le había causado, él no podía aceptar esa demanda. Decidido a poner fin a todo, Ye tomó la firme decisión de ir a la casa de los padres de su exesposa para enfrentarse a ella de una vez por todas. ¿Cómo reaccionará Ye al encontrarse cara a cara con su exesposa? ¿Será capaz de mantener la calma o se desbordarán las emociones? No te pierdas lo que está por venir. Pero antes, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para recibir todas las actualizaciones sobre la vida de esta familia. Era una mañana fresca y tranquila. El aire limpio y suave llenaba el entorno mientras Maya dormía plácidamente en la casa. Huyen, como cada día, se había levantado temprano para ocuparse de su jardín. Esta vez se dedicó a recoger algunos frutos de sus plantas de muop, ya que pensaba preparar una deliciosa comida para su familia, un pequeño gesto para asegurarse de que todos tuvieran un buen día. De repente, Ye apareció caminando hacia ella con un semblante serio. Le dijo que ese día tenía que ir a la casa de su exesposa para resolver de una vez por todas todo lo pendiente. «Hoy voy a ir a la casa de mi exesposa para aclarar todo», le dijo a Ye con decisión. «Quédense en casa tú y Maya, yo me encargaré de todo. Quiero que podamos empezar nuestra vida juntos de manera legal». Huyen, aunque entendía las intenciones de Ye, no pudo evitar sentir una cierta preocupación. Lo miró con calma y con voz serena le aconsejó: «Es importante que mantengas la calma, Ye. No dejes que el enojo nuble tu juicio. Tienes que ser sincero con ellos, tratar la situación de la mejor manera posible». Y añadió con un tono suave pero firme: «Sé que entre tú y tu exesposa ya no hay nada, pero esa tierra aún está a nombre de ambos. Lo mejor es que todo se resuelva de manera tranquila y sin conflictos». Ye escuchó atentamente las palabras de Huyen, sintiendo el peso de su preocupación por él. Con una ligera sonrisa le prometió: «Lo haré, Huyen. No te preocupes, voy a mantener la calma y resolver todo de forma tranquila. Todo va a salir bien». Con esa promesa, Ye se marchó con determinación mientras Huyen se quedaba atrás pensando en todo lo que estaba en juego. Sabía que este paso era crucial para el futuro de ambos, pero también temía que el pasado pudiera complicarlo todo. Sin embargo, confiaba en que la sabiduría y la paciencia serían sus mejores aliados en ese día decisivo. Después de que Ye se fue, Huyen se quedó sentada sola, sumida en sus pensamientos. Un torrente de dudas y preocupaciones la invadió. ¿Todo saldría bien? ¿Sería capaz Ye de manejar la situación con su exesposa sin que todo se complicara? La incertidumbre la envolvía y no podía evitar preguntarse si la exesposa de Ye le pondría obstáculos en su camino, especialmente porque la situación con la propiedad era tan delicada. El terreno aún estaba a nombre de ambos, de él y de su exesposa. Si ella llegaba a encontrar a Huyen allí, la vería como una intrusa. Huyen temía convertirse en la otra mujer, un papel que nunca quiso interpretar. La idea de ser vista como la causante de conflictos la angustió, así que decidió que lo mejor era irse a alejarse un poco para evitar más problemas. Pensó que podría regresar a su antigua casa y esperar pacientemente a que Ye
terminara de resolver todo para así poder aclarar las cosas con él en un momento más adecuado. Esa misma mañana, Huyen decidió dar un paso adelante y llevar a su hija Maya a su nuevo trabajo. Encontró un empleo como lavaplatos en un restaurante local, algo humilde, pero al menos le daba la oportunidad de ganarse la vida mientras trataba de reordenar su futuro. Aunque el trabajo no era el más ideal, era un respiro, una forma de empezar de nuevo y dejar atrás todo lo que había vivido en su pasado. Mientras caminaba hacia su nuevo destino, Huyen no podía dejar de pensar en lo que estaba por venir. A pesar de sus temores y de las incertidumbres que la rodeaban algo dentro de ella, le decía que debía seguir adelante por su hija, por ella misma y por todo lo que aún quedaba por descubrir. El futuro era incierto, pero también estaba lleno de posibilidades. Volvamos a An Ye, quien llegó a la casa de los padres de su exesposa. Al entrar se acercó con respeto y saludó a su suegra. Ella salió a su encuentro visiblemente contenta de verlo, quizás porque recordaba cómo An Ye siempre había sido atento y respetuoso con la familia de su hija, incluso después de todo lo sucedido. An Ye, con la mirada decidida pero a la vez cargada de cierta tristeza, le explicó que había algo importante que necesitaba discutir con ellos. Antes de entrar en detalles, no pudo evitar disculparse por no haber visitado más a menudo desde que su exesposa lo dejó. Sabía que había quedado mucho tiempo sin contactar con ellos y sentía que debía ofrecerles una disculpa. El padre de su exesposa lo miró con comprensión y con voz suave le respondió: «También nosotros te pedimos disculpas, Ye-she. Sabemos que nuestra hija, por su avaricia, se fue con otro hombre buscando una vida más acomodada y abandonándote a ti en el camino». La madre de su exesposa también expresó su pesar, reconociendo que siempre había visto en Ye un hombre bueno y trabajador. Lamentaba profundamente lo sucedido, pero admitió que no había podido hacer nada para evitar que su hija Tui se fuera con ese otro hombre. Era una situación dolorosa para todos y la impotencia de no haber podido evitarlo le pesaba en el corazón. An Ye, con calma pero firmeza, les habló de la carta que había recibido de Tui. Ella había regresado y en la carta dejaba claro que estaría dispuesta a finalizar el divorcio solo si accedía a dividir los bienes entre ellos. La condición, por supuesto, era una que An Ye no podía aceptar sin antes discutirla. Los padres de Tui no podían creer lo que estaban escuchando. ¿Cómo era posible que su hija tan bien educada pudiera hacer una solicitud tan injusta? La incredulidad y la tristeza invadieron sus corazones al escuchar las palabras de An Ye. Finalmente el padre de Tui, con un suspiro profundo, estuvo de acuerdo con An Ye. Ya no hay amor entre ellos, lo sabemos. Es hora de poner fin a todo esto de una vez por todas. Fue una conversación difícil, llena de emociones reprimidas y un profundo dolor por lo que había sido y lo que ahora ya no podía ser. Ahora solo quedaba esperar a que todo se resolviera por el bien de todos. An Ye explicó que no había podido contactar a Tui a través del antiguo número de teléfono, así que pidió a la madre de Tui que le proporcionara el nuevo número para poder hablar con ella. Finalmente, An Ye logró comunicarse con su exesposa. Al principio, Tui le dijo con tono frío que ya sabía que él había encontrado a una nueva esposa, pero si realmente quería el divorcio, debería seguir las condiciones que ella había dejado en la carta que le había enviado. An Ye, decidido a seguir adelante con su vida y con la esperanza de poder estar con Huyen sin más obstáculos, le respondió con firmeza: «Solo quiero que me dejes en paz para que pueda avanzar y estar con Huyen de manera legal».
Estoy dispuesto a aceptar cualquier condición que pongas, pero necesito que esto se termine. Cuando colgó el teléfono, los padres de Tui se quedaron en silencio sintiendo una profunda vergüenza por las palabras de su hija. Sabían que lo que ella había dicho era injusto y no podían evitar sentirse responsables de lo sucedido. Una vez más, le ofrecieron una disculpa sincera a An-Ye por todo el dolor que su hija le había causado. Pero para An-Ye ya no había más que decir. Había expresado todo lo que sentía y lo único que deseaba era cerrar ese capítulo de su vida de una vez por todas. No le importaba lo que Tui o sus padres pensaran. Solo quería dejar atrás esa parte de su vida y seguir adelante con su futuro al lado de Huyen. Tras decir sus últimas palabras, se despidió de los padres de su exesposa y se marchó con la sensación de que finalmente podría encontrar algo de paz. Después de que An-Ye regresó a casa, encontró que Huyen y Maya aún estaban ocupadas con sus nuevos trabajos. Decidido a hacer algo especial, An-Ye decidió preparar una comida deliciosa con la esperanza de que cuando Huyen y Maya llegaran de trabajar, pudieran disfrutar juntos de una comida sabrosa y compartir un momento feliz como familia. Mientras tanto, en el restaurante donde Huyen trabajaba, Maya, como una niña bien educada, se quedaba tranquila en un rincón jugando mientras su madre se ocupaba de sus tareas. Huyen, con su dedicación y esfuerzo, trabajaba sin descanso para poder ofrecerle una vida mejor a su hija. Finalmente, cuando Huyen terminó su jornada y regresó a casa, se sorprendió al encontrar a An-Ye en la cocina preparando la comida. Allí, en ese simple gesto, estaba la verdadera felicidad. No necesitaban lujos ni grandes celebraciones porque para ellos la felicidad estaba en los momentos sencillos cuando se veían después de un largo día de trabajo y todo el cansancio desaparecía en el instante en que se reunían. Durante la cena, Anu-Ye, con una expresión seria, le contó a Huyen todo lo que había sucedido en la casa de los padres de su exesposa. Le explicó que Tui había finalmente aceptado avanzar con el proceso de divorcio, pero que probablemente tendría que vender la casa y el terreno para poder cerrar ese capítulo de su vida. Huyen, con su habitual calma y ternura, lo consoló. Ahora lo único que importa es que estemos juntos. Podemos regresar a mi antigua casa. Sé que esa casa no tiene buenos recuerdos para mí, pero ahora, con solo tenerte a ti, todo se siente diferente. El lugar no importa, lo que realmente importa es que estamos juntos. Con un suspiro de alivio, An-Ye asintió, agradecido por el apoyo y el amor incondicional de Huyen. A pesar de todo lo que habían vivido, él sabía que podía contar con ella para superar cualquier obstáculo. ¿Será que el proceso de divorcio se resolverá rápidamente o habrá más dificultades para la familia de Huyen? Para descubrirlo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para recibir todas las actualizaciones más recientes. Lo que está por venir podría cambiarlo todo. Khi biết vợ cũ đã quay lại và hoàn tất thủ tục ly hôn với điều kiện anh đệ phải chia tài sản, và hiện tại tài sản của anh ấy chỉ có một mảnh đất nhỏ và một ngôi nhà mà anh ấy với Huyền đang sống cùng nhau cùng với người con gái của Huyền là Mai A. Tuy nhiên, người vợ cũ sau bao nhiêu năm đã bỏ anh để đi theo một người đàn ông khác vì tiếng gọi của đồng tiền và lòng tham. Giờ đây, vợ cũ của anh đệ quay lại và đòi chia tài sản, thì anh ấy sẽ làm như thế nào? Anh ấy sẽ giải quyết ra sao để có thể tiến tới với Huyền được danh chính ngôn thuận?
Bởi vì nếu chưa ly hôn thì Huyền hiện tại là người thứ ba và đang ở nhờ căn nhà của anh Đệ và vợ cũ, và vợ cũ có thể đuổi Huyền ra khỏi nhà bất kỳ lúc nào mà Huyền không thể từ chối. Huyền đã nghĩ rằng cô ấy sẽ trở về ngôi nhà cũ của cô ấy ngày xưa, nơi mà cô ấy đã bị chồng cũ của Huyền hành hạ, đánh đập, một nơi mà chứa rất nhiều những kỷ niệm buồn, những khoảnh khắc kinh hoàng mà chồng cũ đã gây ra cho Huyền. Nhưng có lẽ đây là điều tốt nhất cho cả hai. Họ sẽ cùng nhau trở về ngôi nhà cũ của Huyền để xây dựng một cuộc sống mới. Và anh Đệ sẽ quyết định bán ngôi nhà để hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cũ. Anh ấy đã quyết định đến nhà gặp bố mẹ của vợ cũ của anh ấy, tên là Thủy. Bố mẹ Thủy cũng là một người rất tốt và biết anh Đệ là người tốt, nhưng vì người con gái của họ đã phụ bạc anh Đệ, vì vậy họ cảm thấy rất xấu hổ với những gì mà con gái của họ đã gây ra cho anh Đệ. Và hiện tại người con gái đó lại đòi hỏi rất là không phải, thế nên họ cảm thấy xấu hổ vì điều đó.